Hola, equipo de Wikiacción. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me pidieron que pudiera dar algunos alcances sobre la importancia de los festivales de cine en el Perú. Bueno, yo me llamo Eduardo Ibarras y soy parte del equipo que organiza dos encuentros y dos proyectos. Un encuentro de cine latinoamericano que se llama Corriente y que este año cumple ya 12 años de hacerse. Y el otro es un festival de cine para infancias que se llama Serpentina y que este año realizamos una tercera edición en el mes de junio. Entonces, bueno, hace ya 12 años aproximadamente, pues estoy involucrado en el medio de la gestión cultural del audiovisual. Y en todo este proceso, pues han surgido como muchos aprendizajes y muchos descubrimientos también en torno a la importancia de estos espacios, ¿no? Y a la necesidad de que existan. Mm, bueno, yo y mis compañeros que hacemos estos proyectos, pues empezamos haciéndolos precisamente por necesidad y por deseo también, porque hace 12 años aquí en Arequipa, que es la ciudad donde vivimos y donde trabajamos y donde ocurren estos proyectos, no existían proyectos similares. Existían cineclubes que eran muy importantes y creo que cumplían muchas de las funciones que tal vez luego han empezado a cumplir los festivales, pero no habían muchas más alternativas donde, por ejemplo, ver cierto tipo de cine, donde poder vincularse con otros cineastas o donde aprender a hacer cine. Y fue por esas necesidades y por esos deseos que decidimos empezar a hacer gestión cultural y empezamos a organizar el encuentro corriente, ¿no? Me parece importante mencionar ello porque creo que la gran mayoría de festivales de cine que existen en el Perú, que el año pasado se mapearon en una publicación y que son más de 50, pues nacen, creo, de contextos donde hay carencias muy importantes en cuanto a distintas áreas del ecosistema cinematográfico, ¿no? Creo que para poder valorar la importancia de los festivales de cine en el Perú hay que pensar el sector cinematográfico o ayuda, ¿no? A pensar el sector cinematográfico como un ecosistema, ¿no? Un ecosistema, es decir, un lugar donde conviven distintos actores, instituciones, proyectos y tienen relaciones de interdependencia entre ellos, ¿no? Por más que uno crea que está solo, en realidad no estamos solos. Siempre hay la necesidad inevitable de tender puentes y vínculos con otros actores, con otros colegas, con otros proyectos para poder hacer las cosas que hacemos. Y en ese sentido, pues mientras más crezca y se desarrolla el ecosistema, pues es mejor para todos, ¿no? Hay más posibilidades para todos. Entonces, bueno, a mí me gusta pensar como un ecosistema el sector cinematográfico en el Perú. Y este ecosistema pues está compuesto por áreas muy importantes, ¿no? Hay una área, por ejemplo, que es la educación y la formación, que en nuestro país es una de las áreas más eh, precarias, por así decirlo, porque no tenemos escuelas de cine como tal. Hay algunas, pero son privadas, no hay escuelas de cine públicas. Entonces es un área que aún enfrenta muchas precariedades, ¿no? También tenemos el área, por ejemplo, de investigación donde hay muchos esfuerzos individuales y creo que en ese sentido pues sí hay una tradición de investigación cinematográfica muy importante en el Perú. También podemos señalar una área de preservación, que también es una de las áreas donde hay quizás muchas más ausencias, porque no tenemos filmotecas públicas, no tenemos archivos públicos de cine. Entonces hay mucho cine que se está perdiendo o que ya se perdió. Entonces es una de las áreas en nuestro ecosistema que está muy debilitada, ¿no? Y que históricamente ha estado desatendida. También tenemos la área de exhibición, ¿no? Donde tal vez es donde más se ha desarrollado estos últimos años nuestro ecosistema, con la aparición de festivales de cine, también con la aparición de salas alternativas, pero aún hay muchísimo que hacer, ¿no? Esta área de exhibición está vinculada también a la distribución y también tenemos el área de creación, ¿no? El área donde eh, se genera la producción audiovisual, la realización audiovisual, y que tal vez es el área más frondosa en nuestro ecosistema, ¿no? Porque siempre hemos tenido cineastas notables, siempre ha habido personas tratando de hacer cine, ahora mucho más, ¿no?
gracias a muchos factores, pues ahora el cine es posible en distintas partes del Perú, ya no solo en Lima, como por mucho tiempo se concentró, ¿no? La producción audiovisual en Lima, pues ahora se está desconcentrando y se está descentralizando eso. Aún hay lugares en el Perú donde todavía no es posible hacer cine, pero cada vez pareciera que se están expandiendo estas posibilidades y más personas tienen acceso a, a la opción de hacer cine o de vincular el cine a su vida o a sus alternativas de vida. Entonces, bueno, planteo esta idea del ecosistema porque eso va a ayudar, creo yo, a valorar mejor la importancia de los festivales en el Perú. Porque en todas estas áreas, pues hay actores, digamos, principales, ¿no? Hay protagonistas. Por ejemplo, en el área de la formación, pues las personas que se dedican a la docencia, por ejemplo. En la área de la exhibición, pues los exhibidores, los distribuidores. En el área de la preservación, los archivistas, ¿no? En el área de creación, pues los realizadores y todos los campos técnicos. Y así podemos ir como identificando, ¿no? Como en qué área del ecosistema se concentran ciertos tipos de perfiles profesionales. Lo valioso de los festivales de cine, creo yo, es que son proyectos, entidades que hacen que todas estas áreas eh, aviven sus vínculos, ¿no? Enciendan sus vínculos, que fortalezcan esos vínculos, porque en los festivales de cine de algún modo se vinculan todas estas áreas. En los festivales de cine hay espacios de formación y en muchas de las ciudades probablemente son de los pocos espacios de formación que existen en esa localidad, ¿no? Los festivales de cine hacen talleres, brindan clases maestras, tienen asesorías de proyectos, entonces hay como un trabajo de formación muy importante dentro de los festivales de cine, ¿no? Del mismo modo, en cuanto a investigación y preservación, tal vez no en todos los festivales de cine, pero hay festivales de cine que sí están haciendo labor de preservación, que están programando películas de archivo, que incluso se están involucrando con procesos de rescate y recuperación de archivo, y eso muy vinculado también a la investigación, ¿no? Tal vez en esta área aún los festivales no se están involucrando tanto, pero ya hay varios casos que están con la mira fija en el trabajo de archivo y no solo pensándola desde la preservación y la archivística, sino también desde, por ejemplo, la apropiación audiovisual, ¿no? Como es el caso de Muta, por ejemplo. Luego tenemos que en exhibición, pues los festivales es una de sus áreas más fuertes, ¿no? Porque muchas de las películas en el Perú, no solo de cine peruano, sino de cine latinoamericano y mundial, circulan en distintas ciudades y regiones del Perú gracias a los festivales, ¿no? Es una circulación, pues, no permanente, temporal, durante ciertas fechas, pero si contamos las actividades de los más de 50 festivales que hay en el Perú, pues es un trabajo de exhibición y de circulación de contenidos muy importante, ¿no? Entonces, en la exhibición, pues es una de las áreas donde los festivales aportan mucho y y es una de las que aportan más, ¿no? También en el área de creación, ¿no? Porque también esta está muy vinculada a la de formación, porque en estos talleres, en estas asesorías de proyectos, en estos laboratorios que se generan dentro de varios de los festivales, pues se crean nuevas películas, se forman nuevos realizadores, aparecen nuevos perfiles de creadores y hay como una alimentación o una incitación a que se siga haciendo más cine y de diversas maneras, ¿no? Entonces también tiene mucha importancia en lo que es la creación, ¿no? Entonces, bueno, de este modo podemos tal vez visualizar mejor cómo los festivales de cine son muy importantes para nuestro ecosistema porque son los que alimentan esos vínculos, son los que están aportando en todas las áreas del ecosistema prácticamente y están haciendo que ese desarrollo se expanda, llegue a más lugares, sea posible para más personas, ¿no? Y en ese sentido, cada uno de los festivales de cine es muy importante, ¿no? No hay uno más importante, creo yo, que otros porque si bien hay festivales que tienen 20, 25 años y tienen una trayectoria muy valiosa, pues eso no es lo suficientemente significativo, digamos, para una región que está muy alejada de ese festival, ¿no? Es decir, por ejemplo, un festival en una región determinada probablemente sea el más importante de esa región, pero si no tiene ningún tipo de alcance o impacto para la región vecina, pues para esa otra región no es importante, ¿no? Y va a ser mucho más importante lo que ocurre en esa propia región. Entonces, en ese sentido, creo yo que cada festival tiene una importancia porque afecta y beneficia a una comunidad determinada, ¿no? Y no hay ningún festival, creo yo, en el Perú
que tenga un alcance realmente nacional, que esté beneficiando y tenga un impacto a nivel nacional, ¿no? El trabajo en realidad es un trabajo colectivo, conjunto y de ecosistema, ¿no? Los 50 o más de 50 festivales de cine que existen en el Perú, pues son importantes. Probablemente hayan más, o tal vez con la crisis que estamos atravesando, ese número disminuya, pero cada uno de ellos es importante, ¿no? Porque además son festivales de muy diverso tipo. Hay festivales que atienden, por ejemplo, a las necesidades de la comunidad LGTBQI, o hay festivales que están reivindicando el cine hecho por mujeres, hay festivales que se enfocan en las prácticas de cine experimentales, hay festivales que están dando prioridad al cine hecho por universitarios, hay festivales que están fortaleciendo el cine comunitario. Entonces el cine tiene múltiples facetas, tiene múltiples formas de hacerse, de experimentarse, responde a múltiples necesidades y por eso mismo, mientras más diversa sea la comunidad de festivales de cine en el Perú, pues va a ser mucho mejor, se van a poder atender muchas más comunidades, muchas más necesidades y muchos más deseos, ¿no? Y creo que es lo que está pasando, felizmente. No sabemos hasta cuándo, porque también es cierto que la gran mayoría de festivales en el Perú tal vez dependen mucho de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, porque es cierto que también se han hecho, la gran mayoría se hacen con estímulos o con apoyos, no son independientes, digamos, económicamente, a diferencia tal vez solo de dos festivales que están en Lima que tienen un respaldo institucional de universidades. El resto de festivales se hacen y son gestionados por grupos muy pequeños de personas, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco personas. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, aunque sean pequeños grupos, creo que no dejan de ser como esfuerzos personales, individuales, de personas que creen en esto y que entregan de algún modo su tiempo, su trabajo y parte de su vida en hacerlo, ¿no? Entonces hay una situación realmente muy precaria, que no ha cambiado mucho y que yo creo que si los estímulos económicos dejan de existir y atender el área de gestión cultural, pues va a haber una caída importante de proyectos, ¿no? Entonces no sabemos hasta cuándo va a continuar este desarrollo, pero por lo menos hasta este año, pues ha sido un desarrollo muy importante y por eso también creo que es necesario que si los estímulos continúan, otro tipo de políticas de financiamiento, pues se brinde más recursos a los festivales de cine, porque tal vez los distintos operadores, digamos, que conviven en un ecosistema, son de los más importantes, ¿no? Los festivales de cine, por lo que exponía antes, porque son los que de algún modo miran el horizonte completo del ecosistema y tratan de avivar el desarrollo en distintas áreas, ¿no? Y creo que progresivamente se ha visto, ¿no? En nuestra realidad nacional, que eso ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Y eso es fácil de comprobarlo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a cualquier cineasta joven que ya llegó a realizar un largometraje y que eso tiene relativo éxito. Si investigamos un poco cuál ha sido su trayectoria, estoy seguro que la gran mayoría de ellos hay experiencias de haber asistido a talleres, en festivales, de haber presentado sus cortos previos en festivales, de haber conocido a otros cineastas en festivales. Entonces, realmente hay un impacto muy beneficioso que se genera de distintas maneras gracias a los festivales, ¿no? Y bueno, hay también algo que me estaba olvidando, los festivales de cine también generan ese lugar de encuentro entre los profesionales a nivel nacional, pero también con el mundo, ¿no? Son de ese lugar en el que nosotros nos podemos relacionar con compañeros y colegas de otras partes del mundo, ¿no? No solamente viendo sus películas, sino teniéndolos en persona, pudiendo dialogar con ellos, pudiendo conocernos cara a cara, y eso también es muy importante. Eso creo que ha ayudado a que el cine peruano en los últimos años tenga una proyección internacional, tal vez mejor que en otros tiempos, ¿no? Entonces, bueno, espero haber ahí compartido como muchas de las razones por las cuales considero que los festivales de cine realmente son muy importantes en el Perú y me alegra que en Wikiacción estén haciendo un trabajo de mapeo y como de información al respecto y les felicito por el trabajo que hacen, creo que es muy importante y en buena hora espero que este encuentro que van a tener en torno a los festivales pues sea muy provechoso y salgan muy buenos resultados de ello, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por la invitación a dar este breve video
de introducción y de motivación a ese trabajo. Gracias.